Hemos llevado el día de ayer la teoría de dependencias funcionales. Esta teoría de dependencias funcionales se refiere a la relación que existen entre los atributos no primos y primos, ¿no? Sabemos que los atributos primos son los atributos llave o no llave, o más bien son los atributos llave, y los atributos no primos son los atributos no llave. Entonces, fieles con el concepto de base de datos, sabemos que los atributos en una relación tienen que estar relacionadas y se relacionan usualmente con su llave primaria. Entonces, esa relación entre la llave primaria y el resto de los atributos es a lo que hemos llamado dependencia funcional. Ahora, en un esquema de base de datos, es decir, varias tablas que conforman la base de datos, hay dependencias funcionales, por lo menos una dependencia, un conjunto de dependencias funcionales por cada tabla. Si la tabla tiene problemas de normalización, entonces va a haber más de una dependencia funcional por una tabla. Lo ideal es que debería haber un solo conjunto de dependencias funcionales por cada tabla. Pero a veces hay más de un conjunto, ¿no? Entonces, también hemos visto que hay dependencias funcionales que se puede deducir a partir de las dependencias funcionales inmediatas. Para deducir hemos visto dos caminos. Uno lo puedo hacer de manera lógica, apoyándome en los axiomas de Armstrong, que son 6. Dijimos que los 3 primeros son completos, implica que con esos 3 puedo hallar cualquier otra dependencia, pero sin embargo hay otros 3 complementarios que nos permiten, de alguna manera, hacer la tarea más fácil. Pero paralelamente a esto también tenemos una forma de hacerlo de una manera automática. Y eso implica que debemos usar el algoritmo F+, que me calcula el cierre de un atributo de un conjunto de atributos. Y ese cierre representa el conjunto de todas las dependencias funcionales que puedo tener en el conjunto de la base de datos. Ingeniero, Luego, no sé ¿sí? si estoy equivocado, pero creo que no está presentando. No estoy presentando, solo estoy repasando lo de ayer. Va a disculpar, gracias. Entonces, luego habíamos visto el capítulo de normalización y ahí vimos que el título del capítulo es normalización basada en dependencias funcionales. Entonces, el tema de dependencias funcionales, que es un tema cortito, nos sirve como base para la normalización. Y hemos visto que existen 3 formas normales que abarcan casi la totalidad de los problemas de normalización que podríamos tener, que son la primera, segunda y tercera. Y luego hemos visto una forma normal un poco complementaria, que es la forma normal de Boycott. Y finalmente hemos mencionado que existe la cuarta y quinta forma normal, que no las vamos a detallar porque son aspectos extremadamente raros que podrían presentarse. Y que no vale la pena estudiarlos a fondo, pero sí conocer que pueden existir. También dijimos que voy a tener problemas de normalización cuando no he hecho un modelamiento entidad-relación o he hecho un mal modelamiento entidad-relación. Si he hecho un buen modelamiento de entidad-relación, no debería tener problemas de ningún tipo al momento de asociar las dependencias funcionales con las tablas y al momento de traducir el modelo entidad-relación al modelo relacional. Entonces, si tengo un excelente modelo entidad-relación, entonces cuando yo haya el modelo relacional, todas mis tablas van a estar normalizadas. Pero eso no siempre pasa. Por eso estamos estudiando normalización. Hemos visto la primera forma normal. La primera forma normal decía que
no debo tener atributos ni compuestos ni multivaluados, ¿no? Un atributo es multivaluado cuando tiene múltiples valores. Por ejemplo, una persona puede tener 1, 2, 3, 4 teléfonos. Entonces, el atributo teléfono es multivaluado. O un atributo puede ser compuesto. Por ejemplo, la dirección, puedo separarlo en la calle, el número, la zona, etc., ¿no? Entonces, es un atributo que por alguna razón lo quiero separar específicamente en un conjunto de partes. Luego viene la segunda forma normal, que me dice que debe cumplir en realidad dos condiciones. La primera condición que debe cumplir es que debe estar en primera forma normal. Y luego, la segunda condición es que debe haber una dependencia funcional total. Total en el sentido de que no solo basta con que haya una dependencia funcional, sino que además esa dependencia funcional debe ser total. Del atributo llave o clave hacia los atributos no llaves o clave. O del atributo primo hacia los atributos no primos. Posteriormente, y ahí es donde nos quedamos, vamos a ver la tercera forma normal. Ahora sí, recién voy a compartir mi pantalla. Bien. Entonces ayer habíamos quedado acá. Hemos visto hasta acá la segunda forma normal. Y ahora nos toca observar la tercera forma normal. Ok. Bueno. Amarillo no se nota. Ya, ahora sí. Entonces, una relación está en tercera forma normal si cumple dos condiciones. La primera es que si está en segunda forma normal. Y la segunda es ningún atributo no primo de R es transitivamente dependiente de la llave primaria. Entonces, esta es la segunda condición. En ese sentido, si nos damos cuenta, esto es una cadenita, ¿no? La primera forma normal no tiene dos condiciones, solo una. La segunda forma normal me dice que primero tiene que estar en primera forma normal y luego me dice que tiene que estar no debe haber dependencia funcional total, o debe haber más bien dependencia funcional total, de todos los atributos no primos hacia el primo, y la tercera forma normal, que ahora estamos viendo, tiene que estar en segunda forma normal, y ningún atributo no primo de R es transitivamente dependiente de la llave primaria. Entonces, en otras palabras, no debe existir dependencias funcionales transitivas. Bien, acá tenemos entonces para explicar un problema. Tengo empleado proyecto y tengo que verificar si está en tercera forma normal. Bien, entonces acá tenemos dos conjuntos de dependencias funcionales. La primera es el carnet, determina el nombre del empleado, determina la fecha de nacimiento, determina la dirección y determina el número de departamento en el cual está trabajando el empleado. Y a partir de acá, tenemos que número de departamento hace que se pueda determinar el nombre del departamento
y el carnet de identidad del jefe. ¿Esto está en segunda forma normal? Sí. ¿Por qué? Porque acá tenemos primero dos llaves, ¿no? Tengo el carnet, tengo el número de departamento. Y la dirección depende totalmente del carnet. La fecha de nacimiento depende totalmente del carnet. Y el nombre del empleado también depende totalmente del carnet. Y a partir a partir de esta segunda llave, que es número de departamento, el nombre del departamento, también depende del número de departamento, y el carnet de identidad del jefe también depende del número de departamento. ¿Sí? Entonces, esto es total, número de departamento y carnet de identidad del jefe es total respecto al número de departamento, y número de departamento, dirección, fecha de nacimiento y nombre del empleado es total respecto al carnet de identidad. Como todas las dependencias funcionales son totales, entonces existe la condición 2 de la segunda forma normal que se cumple. Por tanto, este empleado proyecto se encuentra ya en segunda forma normal. La segunda condición que debemos evaluar, bueno, y vamos a cambiar de colorcito antes. Por tanto, acá podemos ver que a partir del carnet de identidad, gracias a esa transitividad que hay, también puedo llegar a conocer el nombre del departamento y también puedo llegar a conocer el carnet de identidad del jefe. ¿Sí? Porque yo voy del carnet, por ejemplo, a número de departamento, y de número de departamento puedo ir al nombre del departamento, y por tanto he encontrado a partir del carnet el nombre del departamento. Y lo mismo pasa con carnet de identidad del jefe. A partir del carnet de identidad determino el número de departamento y a partir del número de departamento determino el carnet de identidad del jefe. Por tanto, ahí podemos ver que existe, ¿no? Aquí claramente existe transitividad. Transitividad, ¿no? Y al existir transitividad, entonces esta tabla no está en tercera forma normal. ¿Cuál es la solución para que estén normalizadas? Hacemos la misma lógica que lo hicimos la anterior vez. ¿Y qué significa eso? Significa que acá tengo dos conceptos. Uno está en celeste, que es el empleado, y otro está en azul, que es el departamento. Por tanto, el celeste determina datos de los empleados y el azul determina datos de los departamentos. Entonces, a partir de esa premisa, yo puedo encontrar dos tablas, ¿no? MDEPTO 1 y MDEPTO 2, y aquí podemos encontrar, esto es ahora una relación que ya está en tercera forma normal, porque el número de departamento, dirección, fecha de nacimiento y nombre del empleado son determinadas a partir del carnet de identidad. Y además de esto, podemos ver lo que decía al principio, ¿no? Que cada tabla debe tener un conjunto de dependencias funcionales que son estas. Y luego tenemos la tabla correspondiente al departamento, que maneja el número, el nombre y el carnet de identidad del jefe. Bajo la misma premisa, que el nombre del departamento y el carnet de identidad del jefe dependen del número de departamento. Por tanto, nuestra tabla está en tercera forma normal. Bien. Ahora, vamos a hacer un ejercicio hasta ahí. Para ello, me voy a valer de la pizarra del Google, que es el Jamboard. Bien, vamos a ir explicando entonces, paso a paso, este ejercicio. Ok, bien.
El ejercicio nos dice normalizar hasta la tercera forma normal, ¿no? ¿Y cuál es nuestra relación sobre la que queremos trabajar? Entonces es trabaja. ¿Trabaja qué tiene? Tiene código del proyecto, nombre del proyecto. Perdón un ratito, voy a grabar esta parte de la explicación porque hay detallitos que se pueden ir. Entonces, denme un segundo. Bien, ahora volveremos a empezar. Entonces decía que queremos normalizar de la primera a la tercera forma normal y que tenemos una tabla trabaja que tiene código de la persona o código, perdón, código del proyecto, nombre del proyecto, teléfono del proyecto, código del empleado, nombre del empleado, dirección del empleado, cantidad de horas, código de la ciudad donde vive el empleado eh, y nombre de la ciudad. Y tengo un conjunto de 4 dependencias funcionales. Aquí tengo una dependencia funcional 1 que me dice que el código de proyecto determina el nombre del proyecto y el teléfono del proyecto. Con la aclaración de que teléfono entre corchetes significa que múltiples datos de teléfono pueden existir asociadas al proyecto. Eso implica que un proyecto puede tener muchos teléfonos. La dependencia funcional 2 me dice que el código de empleado determina el nombre del empleado, la dirección del empleado y el código de ciudad en la que habita el empleado. La dependencia funcional 3 me dice código del proyecto y código del empleado. Determina la cantidad de horas que este empleado trabaja en este proyecto. Y finalmente, código de la ciudad determina el nombre de la ciudad. Entonces, lo primero que hacemos es ver cuál es la teoría para la primera forma normal. La primera forma normal me dice claramente que no tiene que existir ni atributos compuestos ni atributos multivaluados. Pero claramente nosotros podemos ver que teléfono es un atributo multivaluado. Porque acá me están diciendo, no nos estamos inventando. En ese texto nos están diciendo que puede haber muchos teléfonos. Entonces, al ser teléfono multivaluado, entonces trabaja, no está en primera forma normal. Entonces, para normalizar, ¿qué hacemos? Lo primero que tengo que es identificar cuál es el motivo del problema. El motivo del problema es este atributo. Vamos a cambiar de color. Es este atributo. Este es el atributo multivaluado. Pero este no está suelto. Este está asociado al código del proyecto. Por tanto, esta asociación sale del esquema trabaja
Bueno, se cortó el internet, creo. He estado intentando. Bueno, yo estaba explicando y creo que se cortó nomás un buen ratito. ¿Cuántos minutos más o menos se cortó? Mejor volvemos a explicar de principio y esperamos que no se corte. Eh, voy a, voy a volver a compartir y también voy a volver a grabar. Bien. Bueno, ni modo, a veces la tecnología falla, pero continuemos. Voy a volver a repetir entonces, ¿no? Creo que esta primera parte se ha entendido, es una tabla, tiene 4 dependencias funcionales y obviamente al tener 4 dependencias funcionales eh, implica que la tabla no está normalizada, porque como decía hace rato, una tabla normalizada debería tener un solo conjunto de dependencias funcionales y acá tenemos 4 conjuntos de dependencias funcionales. Eh, acá nos hacen una aclaración y en esa aclaración nos dicen que el teléfono es un atributo que contiene múltiples valores. Esto que implica que para cada proyecto puede haber uno, dos o más teléfonos y que queremos guardarlos todos. En cambio, los otros atributos no tienen problema, ¿no? Entonces, la primera dependencia funcional es código de proyecto, determina el nombre del proyecto y los teléfonos del proyecto. La dependencia funcional 2 dice que código de empleado determina el nombre del empleado, la dirección del empleado y el código de la ciudad. La dependencia funcional 3 indica que el código del proyecto y código del empleado determina la cantidad de horas, porque la cantidad de horas es cuántas horas el empleado trabaja en el proyecto. Por tanto, cantidad de horas depende de los dos. Y la dependencia funcional 4 me dicen que el código de la ciudad determina el nombre de la ciudad. Entonces, vamos a ver la primera forma normal. La primera forma normal nos dice que debo cumplir 2 condiciones, ¿no? Que no debe haber atributos compuestos ni multivaluados. Entonces, teléfono en este caso es multivaluado, por tanto, trabaja, no está en primera forma normal, como habíamos estado viendo. Ahora, para normalizar, ¿qué hago? Y ahí era donde nosotros estábamos quedándonos. Para normalizar, ¿qué hago? Simplemente identifico dónde está el problema. Y le voy a echar una remarcada aquí encima. Entonces acá, teléfono depende del código del proyecto. Entonces, son los atributos conflictivos. Esos atributos conflictivos nos permiten crear esta tabla, teléfono proyecto, donde no solo va a ir teléfono, sino tiene que ir asociado a la dependencia funcional que corresponde, en este caso, código P en su lado izquierdo. Y heredamos acá código P. Entonces, eso para nosotros es la dependencia funcional 1. Código P determina el teléfono. Ahora, ¿qué hacemos?
Entonces, en este conjunto de acá arriba que dice trabaja, teléfono desaparece. El código P no, porque el código P también lo usamos acá, en DF3, por tanto no puede desaparecer. Entonces, lo único que desaparece es teléfono. Y ese trabaja, esta tabla trabaja, se vuelve o se transforma en trabaja 1. ¿Y qué va a tener trabaja 1? Lo mismo que trabaja menos el teléfono que acá estamos viendo. Entonces tiene code P, nom P, code E, nom E, direct, horas, code ciudad, nom ciudad, ¿no? Entonces, cuando normalizo, que quede bien presente, que la cantidad de tablas que tienen como resultado, como mínimo es la misma cantidad, ¿no? En este caso, si no normalizábamos, trabaja, hubiéramos obtenido una sola tabla porque ya estaba normalizada, trabaja, pero cuando normalizamos, siempre va a aumentar el número de tablas. Y acá podemos ver eso, ¿no? Acá tenemos 2 tablas, trabaja 1 y trabaja 2. Y ahora trabaja 1 y el proyecto está en primera forma normal. Entonces, ambos están en primera forma normal. Ok, entonces vamos al segundo jam. Y este es el segundo jam. Entonces, ¿qué queremos? Queremos ahora normalizar la segunda forma normal. Entonces, verificamos la primera condición. La primera condición que me dice que las dos tablas tienen que estar en primera forma normal. Y eso lo podemos corroborar por lo que ya hemos hecho en el punto anterior. Entonces, tanto trabaja 1 como proyecto, ambos están en primera forma normal. Entonces, ¿dónde tenemos que trabajar? En 2. Y 2 que me dice que debe existir una dependencia funcional total de todos los atributos no primos, más bien, hacia los atributos no primos. Esto es importante. Aquí le voy a poner con rojito y una flechita. Entonces, dice, tomamos el lado izquierdo de todas las dependencias funcionales y escogemos la dependencia funcional que tenga más de un atributo al lado izquierdo. En este caso, tomamos DF3, ¿no? Si vamos al llama anterior y analizamos, tengo 4 dependencias funcionales. De estas 4 dependencias funcionales, el lado izquierdo de la dependencia funcional tiene un atributo. El lado izquierdo de la dependencia funcional 2 tiene un atributo. El lado izquierdo de la dependencia funcional 3 tiene 2 atributos, que se puede ver acá, que es código P más código E. Y el lado izquierdo de la dependencia funcional 4 tiene un solo atributo. Por tanto, me interesa identificar aquellos que tengan más de un atributo. En este caso, la única que tiene más de un atributo es la dependencia funcional 3. Y eso es acá lo que hemos hecho, ¿no? Hemos identificado la dependencia funcional 3. Ok. Ahora, realizamos el análisis. Partimos por DF3. Este es nuestro núcleo principal de análisis, DF3. Y coloco su dependencia. Digo, código del proyecto más código del empleado determinan la cantidad de horas. Y obviamente esta dependencia funcional, como dice acá, es total. ¿Por qué? Porque la cantidad de horas, el lado izquierdo, el atributo no primo, depende totalmente de los 2 atributos llave. Ok. Entonces, con la dependencia funcional 3 no hay problema. Pero tomamos las otras dependencias, ¿no? ¿Qué dependencias se relacionan con code P y code E? Si volvemos acá. Code P se relaciona con la dependencia funcional 1 y code E se relaciona con la dependencia funcional 2.
Code ciudad no tiene nada que ver con estas, por tanto no la consideramos. Y al no considerarla, simplemente la ignoramos. Entonces, ¿qué me dice DF1? DF1 me dice, si revisamos, que el código del proyecto determina el nombre del proyecto. Teléfono ya no lo consideramos porque ya lo hemos normalizado. Entonces, pero si lo consideramos tampoco hay problema, como acá, ¿no? Entonces, código P determina el nombre del proyecto y por tanto, si consideramos que código de proyecto más código del empleado es el todo, como dice acá, es el todo, entonces NOM P y TEL determinan solamente o es determinada por la mitad de la llave, es decir, solo por code P. Code no interviene para nada para determinar el nombre del proyecto ni el teléfono, por tanto, es parcial. Tomamos DF2. DF2 ya también interviene con el otro atributo. Entonces, código del empleado determina el nombre del empleado, la dirección del empleado y el código de la ciudad. Entonces, nombre de empleado, dirección de empleado y código de la ciudad solamente tienen que ver con el código del empleado y no tienen nada que ver con el código del proyecto. Por tanto, también es parcial. Entonces, cantidad de horas es total, no tiene problema, pero el DF1 y DF2 es parcial, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que identificar cuál es el conflictivo. Y hemos identificado cuál es el conflictivo. El conflictivo es DF3. ¿Por qué? Porque este es el elemento que está ocasionando que estos dos sean parciales, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente. Sacamos, trabaja de acá y le damos un nombre, ¿no? Entonces, analizamos. DF3, ¿cuál es el concepto que maneja DF3? Yo el concepto que he ubicado que representa es el concepto trabaja porque es la cantidad de horas que un empleado trabaja en el proyecto. Por eso le he puesto trabajo. Y copiamos los dos elementos del lado izquierdo con el elemento del lado derecho. O sea, toda la dependencia funcional en otras palabras. Y de ahí tenemos código de proyecto con código de empleado, determina la cantidad de horas. Entonces hemos creado una nueva tabla trabaja a partir de F3. Luego, ¿qué hacemos? Entonces, como ya dijimos, no está en la forma normal, ¿no? Entonces, lo siguiente que hacemos es ahora, DF1 me representa otro concepto, ¿no? Este concepto que representa DF1 es proyecto. Entonces, proyecto arrastra a su lado izquierdo de la dependencia funcional 1, que es CODP, y arrastra NOMP. Como teléfono ya lo hemos tomado en cuenta, entonces acá ya no lo consideramos. Entonces, por DF1 hemos creado proyecto. Y por DF2 es el concepto empleado. Empleado queda como código de empleado, determinando al nombre de empleado la dirección al código de ciudad. Entonces ya tenemos una segunda tabla. Y finalmente me queda trabaja 1, que va a volverse trabaja 2. Donde me va a quedar código de empleado que determina el código de la ciudad y código de la ciudad que a su vez determina el nombre de la ciudad. ¿No? Entonces, y también me queda obviamente teléfono del proyecto sin cambios. Entonces, si se fijan, acá ya tenemos un dato o una tabla. Proyecto ya son 2 tablas. Empleado ya son 3 tablas. Y trabaja 1 son 4 tablas. Y teléfono del proyecto son 5 tablas. Y ahora
todas están en segunda forma normal, ¿no? Porque cantidad de horas depende totalmente de código de proyecto y código de empleado, y además en la tabla solamente hay hay un solo conjunto de dependencias funcionales. En proyecto, el nombre del proyecto es determinado solamente por el código del proyecto, por tanto también es total y solo hay un conjunto de dependencias funcionales, por tanto no hay problema. Y en empleado tenemos código de la ciudad, dirección de la ciudad y nombre de la ciudad, son determinados por el código de empleado y también es total. Y trabajador también es total, ¿no? Porque código de la ciudad determina el código del empleado totalmente. Y nombre de la ciudad es determinado por el código de la ciudad, también de manera total. Por tanto, también está en segunda forma normal. Y teléfono del proyecto, el teléfono es determinado a partir del código del proyecto, por tanto, también esto es total. Entonces, todas esas tablas que hemos obtenido ya se encuentran en segunda forma normal. Ok. Vayamos al siguiente jam. En el siguiente jam veremos la tercera forma normal. Entonces, vamos analizando. Y decimos que todas las relaciones primero están en segunda forma normal. Entonces hemos cumplido la primera condición. Y la segunda, en palabras simples, no debe existir dependencias funcionales transitivas en ninguna tabla o relación. Pero si volvemos a nuestro esquema, tenemos trabaja 2, este que está acá abajo, donde lo estoy remarcando. Y en trabaja 2 yo puedo identificar que código de empleado determina código de la ciudad y a su vez código de la ciudad determina nombre de la ciudad. Entonces implica que tenemos transitividad, ¿no? Aquí dice, trabaja 2 no está en tercera forma normal. ¿Por qué? Porque existe que por dependencia funcional 2, código del empleado determina el código de la ciudad y por dependencia funcional 4, código de la ciudad determina el nombre de la ciudad. Por tanto, código del empleado determina el nombre de la ciudad. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo el código del empleado, también puedo encontrar el nombre de la ciudad a partir de que existe una dependencia funcional transitiva. Entonces, normalizando. Por DF2 ya no podemos hacer nada porque esto ya está incluido al normalizar anteriormente, ¿sí? Y por DF4 creamos la tabla ciudad, que tiene ciudad con código de ciudad y nombre de ciudad. Ahora, todas las tablas, las anteriores, ¿no? Trabaja está en tercera forma normal. ¿Por qué? Porque aquí no hay transitividad. Con una sola conjunto de dependencias funcionales en una tabla, no, imposible que haya transitividad. Proyecto, bajo la misma situación, tiene una sola dependencia funcional, no puede haber transitividad. Empleado tiene la misma situación, tiene una sola dependencia funcional, no puede haber transitividad. Teléfono del proyecto también tiene una sola dependencia funcional, no puede haber transitividad. Pero trabaja 2, tiene 2 dependencias funcionales y además son transitivas. Entonces, normalizando, me queda ciudad como la última tabla y ahora todo está en tercera forma normal. Finalmente, ¿cuáles son las tablas resultados? Proyecto, que tiene código del proyecto, nombre del proyecto, y el lado izquierdo de la dependencia se va a volver además una llave foránea, tal como se muestra acá. O digo una llave primaria, perdón, ¿no? La segunda tabla que hemos obtenido es empleado, donde el lado izquierdo de la dependencia se va a también constituir en su llave primaria. Trabaja, va a tener una llave compuesta, código de empleado más código de proyecto, determina la cantidad de horas y esa es la llave primaria. Hay que trabajar un poquito el teléfono del proyecto porque si bien su dependencia funcional es del código de proyecto que determina el teléfono, la llave primaria no es esa, ¿no? ¿Por qué? Porque el código de proyecto se va a repetir tantas veces como teléfono tenga. Si fuera el proyecto P1, por ejemplo, y tiene 3 teléfonos,
Los tres teléfonos van a ser diferentes, pero P1 va a ser la llave, o P1 se va a repetir, por tanto no puede ser la llave primaria. ¿Cuál es la llave primaria? El conjunto de los dos, ¿no? Es decir, código de proyecto más el teléfono va a ser la llave primaria del teléfono de proyecto. E individualmente, código de proyecto va a ser la llave foránea para saber estos teléfonos a qué proyecto pertenecen. Entonces aquí hay una relación de este atributo con este código del proyecto para saber a qué teléfonos pertenece el proyecto. Y ciudad, que tiene código de ciudad, es la llave primaria y el nombre de ciudad. Y este código de ciudad me va a permitir asociar a este atributo código de ciudad de empleado para saber el empleado exactamente en qué ciudad habita. Ahora, vamos a hacer la retroingeniería de base de datos, ¿no? Entonces, el hecho de que hayamos normalizado significa que teníamos un muy mal modelo entidad-relación o no se hizo un modelo entidad-relación. ¿Qué errores hemos cometido? Se pudo cometer más bien, ¿no? Primero, caso muchos a muchos, uno a muchos, e identificar elementos multivaluados. Esos son la mala identificación o el no hacer un modelo entidad-relación con estas condiciones me va a llevar a tener problemas de normalización. Bien, ahora, finalmente, para saber cómo es el modelo entidad-relación correspondiente, hacemos la retroingeniería. ¿Qué es la retroingeniería? Es la ingeniería inversa o ingeniería reversa, que es distinto a reingeniería, por si acaso. Reingeniería es reconstituir, reconstruir, reformular todo. Retroingeniería es volver atrás. Nosotros sabemos que el modelo entidad-relación nos lleva al modelo relacional. La retroingeniería es hacer al revés. El modelo relacional nos lleva al modelo entidad-relación. Y para ello lo único que tenemos que hacer es aplicar las reglas de transformación del modelo ERA relacional al revés, ¿no? Por ejemplo, proyecto, analizaremos, me va a constituir la entidad proyecto. ¿Con quién se relaciona proyecto? Se relaciona con código del proyecto, ¿no? Código del proyecto es llave foránea. Por tanto, proyecto le ha mandado al teléfono del proyecto la llave. Entonces, proyecto se va a traducir tal cual. Entonces, acá tenemos código del proyecto y nombre del proyecto como atributos de proyecto. Ok. Ahora veamos teléfono. Teléfono del proyecto. Teléfono del proyecto. Proyecto ha mandado su llave al teléfono del proyecto para formar su llave foránea, asociado al teléfono. Entonces, teléfono del proyecto que va a tener el teléfono del proyecto y de la llave foránea va a dar lugar a este relacionamiento. Es uno a muchos, ¿no? ¿Por qué es uno a muchos? Porque el teléfono del proyecto es una entidad débil. Y dice que cuando tenemos una entidad débil, la entidad fuerte siempre es uno y la entidad débil es muchos para que el uno mande al mucho su teléfono. ¿Sí? Ahora, empleado. ¿Cómo traduzco empleado? ¿Con quién se asocia empleado? Con trabaja. Pero acá en trabaja código de empleado es llave foránea de empleado y código de proyecto es llave foránea de código de proyecto. Entonces, eso implica que empleado es el que manda su llave. Y por tanto, debería tener código de empleado, nombre de empleado y dirección de empleado. ¿Y qué hacemos con código de ciudad? Código de ciudad ha sido enviada por ciudad. Por tanto, esto implica que tiene que haber un relacionamiento. Entonces, tengo empleado y empleado solamente va a tener código de empleado, nombre de empleado, dirección de empleado. ¿Y ciudad qué va a tener? Ciudad solamente manda su llave a empleado.
Entonces creamos ciudad con código de ciudad, nombre de ciudad, y asociamos a empleado. Como ciudad ha mandado su llave a empleado, entonces implica que en una ciudad puede haber muchos empleados, por eso es uno a muchos y por eso hemos enviado el código de ciudad a empleado. Entonces esto es uno a muchos como se observa acá. Y finalmente trabaja. Trabaja ha heredado la llave ha heredado la llave de código de proyecto y ha heredado la llave de código de empleado. Entonces, al haber heredado los dos, tenemos que proyecto manda su llave a trabaja y empleado manda su llave a trabaja. Por tanto, trabaja simplemente va a tener cantidad de horas y empleado va a ser uno a muchos a trabaja y proyecto va a ser uno a muchos a trabaja. Bien. Entonces, eso sería todo lo referente a esta parte. Ok. Eso es. ¿Alguna duda? Algo que no esté claro. Inge, una pregunta. Si a trabaja le llevamos las llaves foráneas, o sea, si lo escribimos no pasa nada, ¿no? ¿Cómo? O sea, trabajar recibe dos llaves foráneas. Y si lo Sí. anoto eso en la tabla trabajar, no pasa nada, ¿no? No te entiendo la pregunta. A ver, uno más con más calmita. Digamos, proyecto está mandando su llave a trabaja. Y Sí, empleado igual está mandando. Y sí. si trabaja, pongo esos dos como llave foránea, estaría bien, ¿no? No, no está bien. Porque en el modelo entidad-relación no hay llaves foráneas. El modelo entidad relacional es el que tiene llaves foráneas. El modelo entidad-relación, nada que ver con llaves foráneas. Así, Entonces, si es así, está mal. ¿Sí? Las llaves foráneas son los relacionamientos. Estas son las llaves foráneas. En el modelo entidad-relación no hay llaves foráneas, pero son reemplazadas por los relacionamientos. Y cuando transformamos al modelo relacional, estas rayitas desaparecen y dan curso a las llaves foráneas. Entonces aparece uno y desaparece el otro. ¿Sí? Entonces no es igual. ya, gracias que me confundí Ok, entre los modelos. está bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces el video y el material del ejercicio lo voy a subir hasta en la noche, por favor. Si no hay más preguntas, que tengan buenas tardes.